Dani Alves, absuelto, un análisis del razonamiento judicial. El profesor Jordi Ferrer Beltrán, director del Máster de Razonamiento Probatorio de la Universidad de Girona, analizó y expresó en un artículo periodístico la controversia generada por la sentencia de apelación del caso Dani Alves. Su conocimiento jurídico nos aporta una perspectiva que debemos considerar sobre la correcta valoración de la prueba que debe hacerse en procesos judiciales de esta naturaleza. Su artículo hace mención a las duras críticas que se dieron como consecuencia de la absolutoria del señor Dani Alves del delito de agresión sexual, por el cual se le juzgó y condenó en primera instancia. Se deja ver desde su punto de vista cómo es que algunas personas y organizaciones reclaman de que en casos como el juzgado siempre debe darse credibilidad a la víctima, según el lema "Yo sí te creo", realizando ello la presunción de inocencia que protege a toda persona sometida a un proceso penal. Con el pleno conocimiento de la lectura de la sentencia y en el entendimiento del razonamiento probatorio, nos deja claro que no se tendría sentido en un juicio si como sociedad se decidiera que en casos de agresión sexual bastará la mera denuncia por parte de la presunta víctima para condenar, porque nos dice, en derecho no basta con una denuncia para condenar a una persona, aun cuando presente un relato coherente y plausible. Son necesarias pruebas que acrediten hasta un cierto punto que estimemos suficiente, que nunca será la certeza objetiva, que los hechos sucedieron como relata la persona denunciante. Expresa que considerar que un hecho resulte probado en un procedimiento judicial no depende de si los jueces o juezas alcanzan el convencimiento o creen que lo dicho por una u otra parte es verdadero. Es una concepción subjetivista o persuasiva de la prueba que son violatorias del debido proceso. Lo anterior, por cuanto lo relevante para él es si las pruebas aportadas al proceso corroboran suficientemente la hipótesis acusatoria, coincidente en este caso con el relato de la denunciante. Nos indica que para ello hay que valorar la fiabilidad de cada una de las pruebas, determinar el grado de corroboración o apoyo en que en su conjunto dan a la hipótesis y finalmente justificar si ese grado de corroboración es suficiente, de acuerdo con el estándar de prueba aplicable para derrotar la presunción de inocencia. Jordi Ferrer nos hace mención de la crítica efectuada a la sentencia desde la concepción subjetivista de la prueba, donde se critica que el Tribunal de Alzada no ha tenido acceso directo a las pruebas testimoniales y periciales que, en lo que se ha dicho, permiten valorar aspectos de la prueba como la comunicación no verbal de las personas declarantes, que tienen relevancia para su credibilidad, recordándonos que la evidencia científica demuestra que no hay nada que sea identificable a partir de esa comunicación no verbal que sea indicativo de la verdad o falsedad de lo declarado. Dice que bien recuerda la sentencia de apelación que lo relevante aquí no es cuán creíble le resulte al juzgador lo dicho por un testigo, sino la fiabilidad de lo que esa persona afirma. Expresa que lo primero es de nuevo subjetivo, lo segundo depende de la coherencia del relato, de su compatibilidad con lo que sabemos del mundo y con las demás pruebas del proceso. Y todo esto puede ser perfectamente objeto del control en segunda instancia, especialmente gracias al visionado de las grabaciones videográficas del juicio y de la lectura o visionado de las pruebas documentales y periciales. Dice el maestro Jordi Ferrer, con todo ello deberá contrastarse si la hipótesis acusatoria tiene un grado de apoyo probatorio tal que permita superar las exigencias del estándar de prueba requerido para la condena. Hace mención de sentencias del Tribunal Supremo 136-2022 del 16 de febrero y 23-23 del 20 de enero, en las cuales, de acuerdo con esa jurisprudencia,
una hipótesis acusatoria no está en condiciones de derrotar la presunción de inocencia. Primero, si no es capaz de explicar los datos disponibles sobre los hechos del caso aportados al proceso por pruebas que se hayan reputado fiables, integrándolos de forma coherente. Segundo, si los hechos acreditados por las pruebas reputadas fiables son compatibles no solo con la hipótesis acusatoria, sino con otras plausibles más favorables para el acusado. Y tercero, si los hechos acreditados por las pruebas reputadas fiables son compatibles con la hipótesis formulada por la defensa, que goza también de pruebas de descargo a su favor. Concluye Jordi Ferrer que la sentencia de apelación efectúa un análisis cuidadoso de la fundamentación de la sentencia de primera instancia, así como de la fiabilidad de las diversas pruebas aportadas al proceso, y en especial de la compatibilidad del relato de la denunciante con las pruebas disponibles a los efectos de determinar si está o no corroborado por estas. De ahí la importancia de la corroboración del relato, sobre el cual el razonamiento probatorio pone especial énfasis. Hace ver que en el presente caso el acervo de pruebas es mayor a lo que comúnmente se dan en estos procesos. Nos dice: sabemos que Dani Alves estaba en un reservado de la discoteca en la que sucedieron los hechos con un amigo y que invitaron a unas chicas, la denunciante y dos amigas, que estaban también en la misma discoteca. La denunciante y las amigas, declarando como testigos, relataron que una vez en el reservado se produjo un ambiente de incomodidad por la actitud babosa de Alves y su amigo, hasta un punto de insistencia en que la denunciante temió que si iban pudieran ser seguidas por ellos. Pero eso, la denunciante había entrado en el baño del reservado para hablar con Alves y pedirle que cesaran en su actitud y que les dejaran marcharse. Declaraciones que deben ser puestas en relación con las otras pruebas disponibles, en particular las grabaciones de las cámaras de seguridad de la discoteca donde sucedieron los hechos, en las que puede verse todo lo ocurrido hasta el momento en que la denunciante y Dani Alves entraron en el baño del reservado. Pues bien, según declaraba ya la sentencia de primera instancia y confirma la de apelación, no se aprecia en las cámaras que la denunciante y sus amigas se encuentren incómodas o que la denunciante no se encuentre a gusto, no acepte o no tenga voluntad de seguir la fiesta con las personas que acababan de conocer. Se la ve participar en el baile con el acusado de la misma manera que lo harían cualesquiera otras personas dispuestas a pasárselo bien. E incluso puede apreciarse que existe cierta complicidad. De ahí que no parezca razonable la versión de la denunciante, conforme a que acudió a hablar con el acusado a la zona del baño por miedo a que después de la discoteca estos chicos pudieran seguirles y hacerles algo a ella y sus amigas. Esas mismas cámaras registraron que Dani Alves entró en el baño del reservado y que 2 minutos más tarde, después de hablar con sus amigas y dejarle su copa, entró la denunciante. En ese baño, en el que no hay cámaras, obviamente habrían sucedido los hechos denunciados como agresión sexual, consistentes en una penetración vaginal no consentida. La denunciante sufrió además una herida abrasiva en una rodilla que se habría producido en el contexto del acto sexual forzado y violento. Se debe tener claro, y así lo expresa Ferrer: destacan con razón las sentencias de primera instancia y de apelación que nada obsta para que se produjera una agresión sexual si no hubo por parte de las personas implicadas un consentimiento expreso y continuado a la relación sexual. Por más que antes hubiere entre ellas un ambiente distendido y de fiesta, e incluso si las dos personas implicadas hubieran entrado en el baño con intención de tener relaciones sexuales. De ahí
que era importante determinar con certeza que ahí se produjo una agresión sexual en contraste con las pruebas, razón por lo cual la tesis acusatoria resultó débil, por cuanto en algunos aspectos las pruebas disponibles le eran contrarias a su teoría, siendo incluso las pruebas de la tesis defensiva las que determinaban que la relación sexual fue consentida. Sobre el análisis de la sentencia nos dice Jordi: destaca en primer lugar la sentencia de apelación, que la sentencia de primera instancia es contradictoria respecto de si hubo o no una felación. Así, por un lado, aclara no probado el hecho de que la hubiere, pero por otro declara probado que la herida en la rodilla de la chica se produjo al forzar el acusado que ella se arrodillara para realizarle la felación. Además, las pericias médicas señalaron que la herida abrasiva en la rodilla era compatible con causas diversas sin que nada indicara concluyentemente que se produjera por una relación forzada. Por otra parte, en su declaración, la denunciante negó que realizara una felación al acusado, pero las pruebas de ADN realizadas mediante el análisis del hisopo bucal, tomado 3 horas después de los hechos, detectan la presencia de esmetma del acusado en la boca de la denunciante, lo que indicaría que con muy alta probabilidad sí la hubo. Asimismo, se habla de otro aspecto central que resulta discordante entre las hipótesis acusatorias y defensivas, es el lugar y modo en que se produjo la penetración vaginal. Según la denunciante, el acusado la sentó en el lavamanos para penetrarla, pero no se encontraron huellas en el lavamanos. No es imposible que se realizara tal práctica en ese lugar sin dejar huellas, pero sí hay que decir que las pruebas no corroboran lo afirmado. En cambio, el acusado alegó que los hechos sucedieron de otro modo. Él se habría sentado en la tapa del inodoro y ella habría arrodillado y practicado una felación primero para después sentarse sobre él. Esta versión encontraría, en cambio, cierta confirmación por la prueba de ADN antes mencionada y por la prueba dactiloscópica realizada, que sí encontró huellas de la denunciante en la tapa del inodoro y su palma de la mano en la cisterna del inodoro, compatibles con una posición de apoyarse sobre ella al realizar los actos sexuales alegados por el acusado, prueba que fue ignorada en su valoración por el Tribunal de Instancia. Las declaraciones de las amigas de la víctima que la acompañaban en la discoteca, por su parte, no aportaron información sobre lo ocurrido dentro del baño. Respondieron en muchos casos a las preguntas recibidas durante el juicio con un no me acuerdo, y en diversos aspectos relevantes de su declaración sobre lo ocurrido en el reservado resultaron contradichas por las grabaciones de las cámaras de seguridad. Finalmente, la grabación de la cámara corporal de uno de los agentes de los mozos de escuadra que se apersonaron en la discoteca es acreditativa de un estado de ansiedad de la denunciante que puede tener causas variadas y no acredita por sí misma los hechos denunciados. El justificado reclama de las organizaciones feministas de que las mujeres sean tomadas en serio cuando denuncian una agresión sexual. Tiene que traducirse sin duda en una atención cuidadosa en la recepción de las denuncias y sobre todo en una investigación seria y consistente de todo lo denunciado. Resume Jordi Ferrer indicándonos que es doctrina reiterada del Tribunal Supremo Español, seguida en forma constante por toda la jurisprudencia, que en los delitos sexuales no basta el relato como prueba, aunque sea coherente y plausible, de la persona denunciante. Es necesario que además exista una corroboración periférica sobre la base de las pruebas aportadas al proceso. En este caso, en cambio, las pruebas disponibles no solo no corroboran la hipótesis acusatoria, sino que la ponen en cuestión en muchos aspectos y en otros son compatibles también con la versión del acusado. El tribunal
de primera instancia optó por aislar la única parte de los hechos de la que no se tienen pruebas, la falta de consentimiento, para decir que respecto de ella sí resultaría creíble el relato de la denunciante. Pero esta es una inferencia no justificada y no apoyada por ninguna prueba de contexto sobre lo sucedido. Todo esto no supone en absoluto afirmar que el relato de la denunciante sea falso o que la inocencia de Dani Alves haya resultado probada, pero sí que el acervo probatorio disponible en el proceso claramente no satisface el estándar de prueba aplicable para derrotar la presunción de inocencia. Se han dirigido algunas críticas a la sentencia, aludiendo a que una adecuada perspectiva de género habría permitido interpretar de otro modo las imágenes de las cámaras de seguridad de la discoteca. Tienen razón en que las imágenes de una grabación son muchas veces de difícil interpretación y también en que no hay una manera estándar ni correcta de responder ante una agresión sexual o cuando una mujer se sienta acosada. Puede perfectamente sentirse bloqueada y hasta seguir el juego con la esperanza de que acabe lo antes posible. Pero no es fácil dar cuenta de estas situaciones en un proceso judicial sin que se conviertan en una hipótesis ad hoc de imposible refutación, con la consecuencia de que la culpabilidad del acusado se inferiría del solo relato de la denunciante. El justificado reclamó de las organizaciones feministas de que las mujeres sean tomadas en serio cuando denuncian una agresión sexual. Tienen que traducirse sin duda en una atención cuidadosa en la recepción de las denuncias y sobre todo en una investigación seria y consistente de lo denunciado, que haga que no se deje a las mujeres solas en el juicio, sosteniendo la acusación únicamente con su palabra. Pero sí queremos respetar los derechos y garantías de todos los ciudadanos que nos protegen de actuaciones arbitrarias del Estado. Es imprescindible que tomemos también en serio la prueba de los hechos en los procesos judiciales y que el razonamiento probatorio realizado a partir de ella sea de calidad. Esta es la opinión de Jordi Ferrer en el caso de la sentencia 109-2025. Un análisis que consideramos es de utilidad para visibilizar la necesidad de que cada día se hagan las investigaciones necesarias ante las diversas denuncias que se plantean, que se proceda a corroborar las versiones de las partes, víctimas y victimario, cuando así se disponga de ellos, y se pueda verificar si la manifestación no solo se corrobora, sino que es fiable. Soy el licenciado Rafael Rodríguez Salazar, director legal de la firma de abogados Costa Rica. Si ha sido de interés lo aquí comentado, ayúdenos a compartir y extender los conocimientos hacia las demás personas. Muchas gracias.